Ahora vamos a proceder a realizar el ejercicio número 10 de la guía teórico-práctica, el cual dice así. Un nadador atraviesa un río de ancho 80 metros con una velocidad respecto al agua de 1.5 metros sobre segundo. Si dicho nadador atraviesa el río perpendicularmente a la corriente y esta última tiene una velocidad de 1.8 metros sobre segundo respecto a tierra, calcular parte A, velocidad del nadador respecto a tierra, parte B, tiempo empleado en atravesar el río, parte C, desplazamiento total y parte D, dirección del desplazamiento. Procedemos entonces a realizar un pequeño dibujo para entender qué datos nos están proporcionando. Sabemos que es un río que tiene obviamente dos orillas. El río en este caso vamos a considerar que se está desplazando de izquierda a derecha, por lo tanto la velocidad del río, es decir, V sub x, va a ser en esta dirección. Recuerde que la velocidad del río es respecto a un nadador, perdón, a un espectador que se encuentra en tierra, que ve que el agua se desplaza en esta dirección con una velocidad que es constante, que la vamos a llamar V sub x. A su vez, en este caso vamos a estar trabajando con un nadador. Este nadador se encuentra acá en este punto y quiere llegar hasta la otra orilla. Una vez que el nadador comienza a nadar dentro del agua, siendo arrastrado paulatinamente por la corriente del agua, parte de aquí y llega hasta este punto que vamos a llamar B'. Si fuese aguas tranquilas, el nadador hubiese llegado desde el punto A hasta el punto B de forma perpendicular. Sabemos que esta persona va a desarrollar una cierta velocidad a la hora de cruzar el río y esa es la velocidad V sub y, considerando que es la velocidad con la que un espectador que está en agua observa a este nadador atravesando el río. Ahora vamos a proceder entonces a analizar qué datos nos están dando en el enunciado. Me dicen que la velocidad respecto al agua es de 1.5 metros sobre segundo, la velocidad del nadador. Por lo tanto, me están dando V sub y, que es de 1.5 metros sobre segundo. Luego me indican que este nadador atraviesa un río de forma perpendicular a la corriente y que esta última tiene una velocidad de 1.8 metros sobre segundo, es decir, me están dando la velocidad del río respecto a un espectador de tierra, que es de 1.8 metros sobre segundo. También me están indicando el ancho del río, porque me dicen acá que mide 80 metros de ancho. Tenemos esos tres datos. Una vez que ya tenemos analizado el ejercicio, procedemos entonces a realizar los respectivos cálculos. Así como se sugiere realizar un diagrama para el análisis de la velocidad, hacemos otro similar, pero para el análisis del desplazamiento. Recuerden que el nadador parte de este punto y por efectos de la velocidad de la corriente, el nadador no va a llegar de forma perpendicular a la otra orilla, sino que va a llegar con una cierta inclinación respecto a nuestro eje X, es decir, va a tener este ángulo que nosotros estamos llamando alfa. Aquí nosotros vamos a tener el desplazamiento total que realiza el nadador una vez que cruza el río y a su vez, como este vector está quedando en el intermedio de mi eje cartesiano, yo procedo a descomponerlo en sus respectivas componentes X y Y. Me va a quedar entonces acá T sub X, que coincide con la distancia aguas abajo a la cual llega el nadador. Y acá me va a quedar la componente del desplazamiento en Y, que coincide con el ancho del río. Aquí en el caso de la velocidad ya habíamos mencionado que V sub x es la velocidad que tiene el río respecto a un espectador que está en tierra, mientras que V sub y viene siendo la velocidad del nadador respecto a un espectador que está en el agua. Una vez aclarados estos puntos, entonces vamos a proceder a realizar cada una de las partes que nos están preguntando. La primera parte es calcular la velocidad del nadador respecto a tierra, es decir, este señor que está aquí ve a este nadador que cruza al río con una cierta velocidad y eso es lo que vamos a calcular.
Nosotros ya hemos visto que a través de Pitágoras yo puedo calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y aquí efectivamente se me está formando un triángulo rectángulo conformado por la velocidad resultante, que viene siendo la hipotenusa, y los catetos, que vienen siendo b sub x y aquí b sub y. Recuerden que esta b sub y yo la puedo proyectar hacia este lado de forma tal que yo pueda cerrar mi triángulo y poder aplicar entonces mi teorema de Pitágoras. Tenemos entonces que el módulo de la velocidad resultante viene dada por la fórmula raíz cuadrada de b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado. Tengo componente x y tengo componente y, proceso la respectiva sustitución y desarrollo la fórmula. Me queda entonces 1.8 metros sobre segundo al cuadrado más 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar esta operación matemática me queda que la velocidad resultante del nadador respecto a un espectador en tierra es de 2.34 metros sobre segundo. Vean que esta velocidad resultante es mayor a la velocidad neta que tiene el nadador. Porque vean, el nadador desarrolla una velocidad de 1.5 metros sobre segundo, pero la velocidad resultante con la que un espectador en tierra ve al nadador es 2.34. Y eso se debe a que aquí este medio tiene una velocidad y esta velocidad del agua en cierta parte impulsa también al nadador, aumentando en realidad su velocidad de desplazamiento. Procedamos a calcular la segunda parte, que es el tiempo que emplea en atravesar el río. Recuerden que el tiempo que el nadador va a atravesar el río lo vamos a calcular utilizando la fórmula de velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Por qué? Porque tanto la velocidad del nadador, es decir, b sub y, como b sub x, que es la velocidad del río, son velocidades constantes. Por lo tanto, puedo trabajar con la fórmula de velocidad igual a distancia entre tiempo. Solo que esta velocidad yo la puedo trabajar bajo dos modalidades. Una, o trabajando con el eje X o trabajando con el eje Y. Si trabajo con el eje X, yo voy a colocar que la velocidad del río respecto a un espectador en tierra va a ser igual al desplazamiento, en este caso del nadador, aguas abajo, es decir, d sub x, entre un tiempo. O establezco la fórmula en función de las variables en y, en este caso P sub y, que es la velocidad del nadador respecto a un espectador en agua, igual a el desplazamiento en y, que coincide con el ancho del río entre tiempo. Este tiempo que está aquí es exactamente este mismo que está acá. Recuerden que el tiempo que tarda el nadador en cruzar el río no depende de la velocidad con que se desplaza el agua del río, porque ya esté el nadador cruzando un trayecto en aguas tranquilas como en aguas turbulentas, él va a tardar exactamente el mismo tiempo. En este caso, yo voy a trabajar es con esta fórmula. ¿Por qué? Porque conozco la velocidad del nadador respecto a un espectador en agua y conozco el ancho del río. No puedo aplicar esta porque no tengo todavía esta información. No sé cuánta distancia se desplazó aguas abajo el nadador una vez que cruzó el río. Proceso la respectiva sustitución. Recuerden que aquí yo simple y llanamente despejo tiempo. Me queda entonces que el tiempo va a ser igual a el desplazamiento en y entre la velocidad en y. El desplazamiento en y sabemos entonces que es el ancho del río y la velocidad de y es la velocidad del nadador respecto al agua, es decir, respecto a un espectador en el agua. Desarrollo esta operación y me da que entonces el tiempo que tarda el nadador en cruzar el río es de 53.3 segundos. La parte C me piden a mí el desplazamiento total del nadador, es decir, tengo que calcular este vector que está aquí y vamos a aplicar Pitágoras, porque si yo tengo d sub y d sub x, puedo calcular el módulo de la velocidad aplicando Pitágoras.
Aquí en este caso yo tengo que calcular primeramente d sub x, porque recuerden que cuando hicimos el análisis acá nos habíamos percatado que no tenemos el desplazamiento aguas abajo del nadador, pero lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque ya calculé el tiempo. Entonces, como ya tengo el tiempo, utilizando esta misma fórmula, despejo aquí d sub x y hago el respectivo cálculo. Entonces me va a quedar que el desplazamiento aguas abajo del nadador va a ser igual a la velocidad del río respecto a un espectador de tierra por el tiempo que tarda el nadador en cruzar el río. Tengo dichos valores, hago la respectiva sustitución y me queda que entonces el desplazamiento aguas abajo del nadador va a ser 1.8 metros sobre segundo por el tiempo que tardó en cruzar el río, que es 53.3 segundos. Al desarrollar esta operación matemática me queda que el desplazamiento del nadador aguas abajo, es 95.94 metros, es decir, esta distancia que está acá. El nadador partió de acá y llegó a este punto. Esta distancia que tenemos aquí es exactamente esta misma que tengo acá, que corresponde a d sub x. Ya tengo d sub x, entonces ahora yo ya puedo calcular el desplazamiento total, porque viene dada por la fórmula que me establece a mí Pitágoras, que el módulo del desplazamiento total, que corresponde a la hipotenusa de mi triángulo rectángulo, va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado de dicho triángulo, que en este caso esos catetos corresponden al desplazamiento en x, que es el desplazamiento aguas abajo del nadador una vez que cruza el río, y d sub y, que en este caso corresponde al ancho del río. Hago las respectivas sustituciones y al realizar esta operación matemática me queda que el desplazamiento total del nadador es de 124,91 metros, es decir, esta distancia que está aquí es el módulo del vector desplazamiento, lo que acabamos de hallar. Finalmente, en este ejercicio me piden a mí la dirección del desplazamiento, es decir, este ángulo. Me están pidiendo la dirección de este vector desplazamiento. Y yo sé que esa dirección me la da este ángulo y se calcula a través de la fórmula tangente a la menos 1 de d sub y entre d sub x. ¿Por qué d sub y y d sub x? Porque estoy calculando la dirección del desplazamiento, no el de la velocidad. Realizo las respectivas sustituciones. D sub y habíamos dicho que era el ancho del río, que es 80 metros, y D sub x es la distancia aguas abajo a la cual llegó el nadador, que la habíamos calculado acá, que eran 95.94 metros. Realizo esta división y me da que eso es 0.83. Me voy a mi calculadora y calculo tangente a la menos 1 de 0.83. Y eso es igual a 39,69 grados, es decir, que este ángulo es 39,69 grados. Recuerden que debemos de calcular la dirección del vector que nos están pidiendo según el parámetro que estamos trabajando. Si trabajo desplazamiento, utilizo los datos que son relacionados al desplazamiento. Si me hubiesen pedido la dirección de la velocidad del nadador, yo hubiese colocado aquí v sub y aquí v sub x. Como les comenté en el ejercicio anterior, vamos a obtener el mismo ángulo. ¿Por qué? Porque en este ejercicio, tanto el vector desplazamiento como el vector velocidad son paralelos y van a tener exactamente el mismo grado de inclinación. Sin embargo, los cálculos los debemos de procesar con los parámetros correspondientes a la incógnita que nos están solicitando. Con esto culminamos el ejercicio.